Hola, Shalom. Soy Claudia Asunzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2024, el programa para hablar de espiritualidad. Estoy transmitiendo desde San Juan del Río, en el estado de Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión. Y hoy tenemos un programa polémico, complejo, que requiere de apertura de mente. He de decir, como lo he dicho en otras ocasiones, que la intención de este programa no es intentar hacer cambiar a las personas de idea o convencer de nada a nadie, sino presentar diferentes ideas, algunas de ellas quizá poco comunes, quizá incluso inquietantes. Pero la verdad es que cada quien sabrá en qué decide creer. Pero, ¿por qué no darse la oportunidad de simplemente escuchar ideas diferentes? No pasa nada con hacerlo. O quizá con un poco de suerte se abre un espacio para el cuestionamiento, la reflexión, la investigación. Nada más. Solo eso. Tengo que empezar diciendo algo en lo que yo creo, que independientemente del nombre de nuestra personalidad, o sea, del nombre que recibimos en la tierra, que nos ponen nuestros papás cuando nacemos, todos tenemos un nombre espiritual que no recordamos. Es decir, uno es nuestro nombre terrestre y el otro el nombre de nuestro espíritu. Sí, nuestro espíritu tiene un nombre que olvidamos al nacer, pero que se nos puede revelar en meditaciones o en sueños. A veces nunca pasa en toda una vida, pero a veces se nos puede revelar en meditaciones o en sueños. Les platico, el mío es Isca y se me reveló en letras de fuego, en un estado de bardo, que es el estado entre el sueño y la vigilia, luego de haber tenido una meditación muy profunda. Comento esto como introducción para que se entienda lo siguiente. Muchas personas, incluyéndome a mí, consideramos que el espíritu llamado Sananda encarnó en algún momento como Jesús de Nazaret. Es decir, Jesús de Nazaret era este nombre terrestre, pero el nombre del espíritu es Sananda. Que este espíritu no solo encarnó como Jesús de Nazaret, sino que tuvo otras encarnaciones anteriores y posteriores. Se dice que fueron 7 en total, pues un ser muy avanzado, porque la mayoría de los seres humanos comunes y corrientes tenemos un montón de meditaciones. Así pues, este espíritu de Sananda o Jesús de Nazaret, si prefieren llamarlos así, ha venido a enseñar a la tierra no solo una vez, sino varias. Este ser, a través de sus reencarnaciones terrestres y de sus existencias en otras dimensiones, alcanzó la iluminación y un estado de amor incondicional, lo que los budistas llaman el estado de budeidad y lo que el movimiento eh, con tinte católico de la nueva era, porque no todo lo de era tiene tinte católico. ¿Pero a qué me refiero con movimientos de nueva era o espiritualidad de nueva era? Pues son los movimientos espirituales que nacieron en el siglo XX, libres de dogmas religiosos, pero sí basados en tradiciones espirituales antiguas. Este movimiento de nueva era con tintes católicos llama a este estado de iluminación y de amor incondicional que los budistas, ya dijimos, le dicen budeidad. Ellos le llaman estado o espíritu crístico.
Se dice pues entonces que después de la última reencarnación de Jesús o de Sananda, él ascendió como maestro ascendido, valga la redundancia, incluso como un Cristo de este universo, lo cual implica un muy alto nivel en las jerarquías celestiales o jerarquías espirituales. Las jerarquías celestiales son muy complejas, se pueden ver plasmadas en el libro de las claves de Enoch y en la Cábala. Y bueno, este espíritu de Jesús nos guía desde esas dimensiones espirituales. Bueno, pero yo sé que muchas personas católicas no estarán de acuerdo con esta idea de las muchas reencarnaciones y que piensan, consideran, su creencia es que Jesús es Dios hecho hombre y que encarnó una sola vez. Pero sea cual sea la creencia, cualquiera de estas dos creencias, Jesús de Nazaret fue un hombre que comía, dormía, defecaba y posiblemente podría en algún momento hasta haber tenido mal aliento, porque es Dios hecho hombre, hombre, hombre de carne y hueso, que sintió enojo como cuando echó a los mercaderes del templo y miedo como en el Monte de los Olivos antes de la crucifixión. Jesús fue un hombre en todo el sentido de la palabra y toda la plenitud de la palabra, aún asumiendo que era Dios, porque era Dios hecho hombre, porque decidió no dar sus enseñanzas desde el cielo como para que a nadie nos quedara duda, ¿no? Sino que decidió dar sus enseñanzas viniendo a vivir una experiencia material como la que vivimos todos nosotros. Y con eso la enseñanza es muy clara. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Nos vino a enseñar que todos podemos andar el camino a la iluminación hasta alcanzarla, que todos podemos iluminarnos. Así pues, sin importar cuál creencia se tenga de las dos que ya comenté, con Jesús lo divino se hizo humano y lo humano se hizo divino. Podemos alcanzar la iluminación, ser seres iluminados. Lo divino se hace humano y lo humano se hace divino. Siguiendo con esta tónica, si Jesús era un hombre, en todo el sentido de la palabra, un hombre, y además un hombre en una sociedad como la judía de hace 2000 años, en la que los hombres adultos no podían ser solteros porque era sumamente mal visto y corrían el riesgo de ser apedreados o expulsados del templo, que es casi casi como ser expulsados de la sociedad, como le pasó a Joaquín, padre de la Virgen María, por no tener hijos, esto por supuesto antes de que su esposa Ana quedara embarazada. Recordemos que Joaquín y Ana tuvieron a la Virgen María, ya siendo ellos de edad avanzada, o de lo que para aquellos entonces era una edad avanzada para tener hijos. Entonces, si consideramos esto, si consideramos que Jesús era un hombre, y si consideramos que la sociedad judía de hace 2000 años no permitía la soltería, al menos que fueras de la secta de los esenios, lo lógico a pensar es que Jesús muy probablemente sí haya tenido una pareja
una esposa. Que alguien alguna vez me dijo, no, 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 qué barbaridad, no. Si Jesús no vino para eso, yo, ¿no vino para qué? No vino para tener una vida íntima con una mujer. ¿Y por qué no? Si era un hombre. ¿Y por qué no? Si la vida en pareja es un camino de crecimiento. Vaya, si con Jesús Dios se hizo humano, fue para experimentar una experiencia humana que curiosamente, a pesar de ser Dios, de otra forma no puede tener. Y resulta que la experiencia humana, para ser completa, incluye también la sexualidad, porque nadie puede negar la importancia de la sexualidad en nuestras vidas. Entonces, si Dios decidió tener una experiencia humana, pues tendría que haber sido una experiencia humana completa. Entonces, repito, ¿por qué Jesús no habría de tener una pareja? Lo que pasa es que rechazamos la idea porque tenemos en el fondo un concepto pecaminoso de la sexualidad. Aunque digamos, ay, la sexualidad no tiene nada de malo, la sexualidad es muy natural, ay, la sexualidad, qué maravilla y qué placer. En el fondo tenemos una idea pecaminosa de la sexualidad. La Iglesia Católica Romana le llama el pecado de la carne y desde ahí nos viene esta idea pecaminosa de la sexualidad. Y le llama el pecado de la carne a partir de los preceptos del Papa Gregorio I, que por ahí del año 600 después de Cristo fue el primero en hablar de la sexualidad con un aspecto pecaminoso. Fue el primero en decir que el pecado de Adán y Eva fue de carácter sexual y no de desobediencia. Antes de él no se tenía idea de que el pecado de Adán y Eva pudiese haber sido de tipo sexual. Él introdujo esta idea de que el pecado de Adán y Eva fue de carácter sexual y no de desobediencia, y con eso le dio una connotación pecaminosa a la sexualidad, y con eso nos ha hecho mucho daño a los seres humanos a lo largo de muchos siglos. Bueno, ay, lo que no se ha entendido, creo yo, es que la sexualidad, además de ser un camino al disfrute y la felicidad, puede también tener un aspecto sagrado. Ya lo hemos platicado aquí en este programa. Mucho se habla de que María Magdalena podría haber sido la esposa de Jesús. Muchos, me incluyo, así lo creemos. Pero pocos han entendido que una sexualidad con una mujer como María Magdalena, sacerdotisa del templo de Iris, que manejaba la alquimia sexual a través de la cual se eleva la energía Kundalini, esa energía vital que se eleva a lo largo de todos nuestros chakras, desde el chakra base hasta salir por la coronilla y conectarse con el cosmos y con las dimensiones espirituales superiores, y a través del cual se alcanza el desarrollo de la conciencia, y que entonces la sexualidad puede llegar a ser una experiencia espiritual muy fuerte y muy profunda, como lo enseña la filosofía del sexo tántrico, tan poco entendida y tan tergiversada en nuestros días. María Magdalena, como sacerdotisa del templo de Isis, manejaba esta sexualidad sagrada. ¿A qué me refiero con que María Magdalena era sacerdotisa de Isis? Si me tienen tantita paciencia, más adelantito voy para allá.
La cuestión es que María Magdalena, como sacerdotisa de Isis, estaba preparada para esos encuentros íntimos, para esa sexualidad sagrada que impulsó energéticamente a Jesús al desarrollo pleno de la conciencia y también a María Magdalena. Y entonces resulta ser que María Magdalena es el Cristo femenino, porque no solo entendió como nadie las enseñanzas de su maestro y fue una de las personas más cercanas a él, sino que se elevó junto con él a través de la práctica de esta sexualidad sagrada. Y por eso María Magdalena es tan importante, porque María Magdalena es el complemento sagrado de Jesús, es el Cristo femenino, es una maestra ascendida. Vamos a platicar un poquito sobre María Magdalena, ya por fin, porque este programa es sobre ella. De acuerdo con Santiago de la Vorágine, María Magdalena nació en Magdala, por eso se le conoce como María Magdalena o María de Magdala. Fue hija de Cir y de Eucaria, que eran ricos e ilustrados. A la muerte de sus padres, María Magdalena heredó el castillo de Magdelón en Magdala o fortaleza de Magdala. Esto pese a que no era común que las mujeres de aquel entonces heredaran. Su hermano aquel Lázaro a quien Jesús resucitó porque lo quería profundamente, visitó en varias ocasiones, su hermano Lázaro, perdón, heredó tierras en Jerusalén y Marta una villa en Betania, que según la Biblia, Jesús visitó en varias ocasiones, puesto que Lázaro y Marta eran amigos cercanos a Jesús y a su familia. María Magdalena, hermana de Lázaro y Marta, era una mujer emancipada para su época, pues era ilustrada, conocía los textos sagrados y el uso de las hierbas medicinales. Tenía libertad económica, ya lo dijimos, heredó, y también libertad de actuar. Incluso algunos textos antiguos hablan de que ella caminaba por las calles sin chaperona. Todo esto no era bien visto, pero para nada, en una sociedad donde las mujeres eran propiedad, primero de sus padres y luego de sus esposos. Todo esto fue suficiente para que María Magdalena hubiera sido calificada como una mujer impura. Al igual, por cierto, que el resto de las mujeres que seguían a Jesús, porque estas mujeres, este grupo de mujeres que sí se menciona en la Biblia, especialmente en el Evangelio canónico de Lucas, que varias veces menciona este grupo de mujeres, estas mujeres no iban con sus esposos. Eran mujeres que no tenían ningún apego a un hombre específico o a una casa. Eso tampoco no era bien visto. Y es que, ¿qué creen? Jesús, al aceptar, al recibir mujeres siguiéndolo, al hacer a María Magdalena partícipe de sus enseñanzas, Jesús significa, le devuelve su dignidad a las mujeres. María Magdalena no solo no fue una prostituta, pese a que existe esta idea, porque Gregorio I dijo que María Magdalena era una prostituta, sino que fue la discípula favorita, como dice el Evangelio apócrifo, es decir, oculto. Acuérdense que los evangelios apócrifos son esos textos antiguos que la iglesia decidió no incluir en la Biblia, en su canon bíblico.
Bueno, uno de estos evangelios fue el Evangelio de San Felipe, que permaneció además oculto mucho tiempo. Eh, y Felipe habla de que María Magdalena siempre estaba en compañía de Jesús o Jesús en compañía de María Magdalena y que era la apóstol favorita. Si bien la imagen de la prostituta arrepentida tiene cierta luz, pues habla del poder del arrepentimiento, la realidad es que está muy lejos de reflejar la verdad de la persona que mejor comprendió a Jesús y a sus enseñanzas y que lo complementó en su naturaleza humana. María Magdalena representa lo divino femenino, devuelve a las mujeres la espiritualidad que les fue robada con una religión meramente patriarcal, en un tiempo en el que incluso se consideraba que las mujeres, ¿qué creen? No tenían alma. Con ella se rescata lo divino femenino, con ella se rescata la unión hombre-mujer. La leyenda dice, o bueno, más que la leyenda, algunos textos antiguos, algunos evangelios apócrifos, dicen que tras la crucifixión, José de Arimatea, que era un hombre adinerado, amigo de Jesús y de su familia, que dio el sepulcro para que se colocara el cuerpo de Jesús, llevó a hurtadillas a María Magdalena hasta el sur de Francia para ponerla a salvo. ¿Cuál sería la necesidad y la urgencia de hacer esto si María Magdalena, no hubiera sido especialmente cercana a Jesús y especialmente importante? Actualmente se habla de que María Magdalena fue sacerdotisa del templo de Isis y que como tal manejaba la alquimia sexual que ahorita más adelantito voy a explicar. Pero ya dijimos algo, ¿no? Que es esta capacidad de generar encuentros íntimos en los que la energía Kundalini se eleva y nos lleva a abrir puertas de lo divino. María Magdalena se le representa con mucha frecuencia, con un manto rojo y con un brazalete en forma de serpiente, porque que esa serpiente representa la energía Kundalini, porque las sacerdotisas de Isis se usaban este manto rojo y este brazalete. Eh, ¿Qué quiero decir con esto de sacerdotisa del templo de Isis? Resulta que los egipcios tenían varios templos, el templo al dios Horus y los sacerdotes que lo seguían, el templo al dios eh, eh, Ra y sus respectivos sacerdotes, y el templo al dios Osiris y sus respectivos sacerdotes. Y también existía el templo a la diosa Isis, a la diosa femenina, y sus seguidoras eran mujeres, eran sacerdotisas. Hay imágenes que muestran también a María Magdalena sosteniendo una jarra de alabastro y usando alrededor de la cintura lo que se conoce como la faja de Isis o el nudo de Isis, que fue usado precisamente por las sacerdotisas de Isis. Es sabido que los templos de la diosa Isis existieron a lo largo de los templos bíblicos, incluso hasta la Edad Media. O sea, recordemos que el pueblo judío estaba muy influenciado, muy permeado de la cultura egipcia y que en Egipto y en muchas otras regiones de esa zona, estos templos a la diosa Isis existieron hasta avanzada
la Edad Media. Ay, varios autores de la Magdalena, varios estudiosos de ella, de su vida, varios historiadores, especulan sobre el hecho de que María Magdalena, cuando era muy jovencita, muy probablemente fue enviada a Egipto, al templo de Isis, para ser iniciada en los caminos de la sacerdotisa sagrada, como también se piensa que podría haber sido el caso de María, la madre de Jesús. Fue en ese templo en Egipto donde la Magdalena, que ya había sido asignada como esposa de Jesús, o sea, desde antes de ir al templo, María Magdalena ya había sido asignada como esposa de Jesús desde muy jovencita niña que está. Y fue aquí donde la Magdalena, que ya había sido asignada, insisto, como la esposa de Jesús, se convirtió en cuadistu, en sacerdotisa sexual. Y se le enseñó la práctica de la sexualidad sagrada. En ese templo de Isis, María Magdalena se convirtió en la nave viviente de la diosa y entró al rito antiguo conocido como hieros gamos o matrimonio sagrado. Aquí quiero decir que las sacerdotisas del templo de Isis tenían como diferentes especialidades, vamos a decirlo así. La Virgen María tuvo una especialidad y María Magdalena tuvo la especialidad de sacerdotisa sexual, que esto está muy lejos de implicar que ella tenía mucha actividad sexual y todavía más lejos de implicar que esto pudiera ser con varios hombres. Y lo explico a continuación. Ella entró como sacerdotisa sexual al rito conocido como hieros, gamos o matrimonio sagrado, en el que ambas partes, o sea, hombre y mujer, son capaces de trascender lo físico y conocerse a sí mismos como divinos. Es decir, reconocerse a sí mismos y al otro como seres divinos. Este matrimonio sagrado, este matrimonio sagrado se da únicamente una vez en la vida y lo que implica es que solo se puede estar con un único hombre y con una única mujer en toda la vida. Una sacerdotisa de Isis entiende las leyes orgánicas de la naturaleza y convierte todo lo mundano en sagrado. Y lo digo así, en presente, porque han surgido últimamente, de unos años para acá, movimientos espirituales femeninos en pos de rescatar este sacerdocio, ya no con el nombre de sacerdocio de Isis, sino con el nombre de sacerdocio de María Magdalena o sacerdocio de Magdala. Yo, de hecho, alguna vez fui invitada a uno de estos grupos que en un principio se manejaban de una forma muy hermética, muy hermética, pero que ya son muy abiertos y se les puede contactar, de hecho, hasta a través de Facebook. Si ustedes buscan en Facebook sacerdocio de María Magdalena o sacerdocio de María Magdalena, los van a encontrar. Bueno, es tiempo de explicar un poquito más qué es esto de la alquimia sexual. La alquimia sexual es el arte de la transmutación de la energía sexual bruta, yin, en energía afectiva relacionada con el amor incondicional, chi. Y esta energía de amor incondicional transmuta a su vez en energía espiritual. Es un tema poco conocido y entendido en Occidente.
un poco complicado para nosotros los occidentales, pero en Asia existen tratados que hablan de la alquimia sexual. Se han encontrado rollos, pergaminos que hablan de la alquimia sexual desde el año 2800 antes de Cristo. La alquimia sexual es una sabiduría o un conjunto de técnicas que requieren de un maestro, de una práctica y de un camino de iniciación. ¿Qué es esto del camino de iniciación? Que primero que nada hay que hacer una serie de compromisos, ¿no? De votos, esa es la palabra. Y también hay que ir pasando por una serie de pruebas para demostrar que uno va siendo digno de ir adquiriendo cada vez más de esa sabiduría. Cuando se vive como un o como una alquimista sexual, se entiende que la unión sexual se va elevando, perdón, perdón. Cuando se vive como un o una alquimista sexual, se entiende que la unión sexual se va elevando, se entiende que en la unión sexual la energía se va elevando por la capacidad generadora de la mujer y por el impulso del varón que a través de la pasión y el calor de la mujer generan cada vez mayor excitación, placer, deseo y éxtasis que se convierte en una danza de alegría, gozo, sensualidad, misterio y erotismo que conduce a ambos, a hombre y mujer, a estados de plenitud tan elevados que se abre el acceso a lo divino. El gozo abre el acceso a lo divino. Ay, es muy importante aclarar que cuando hablamos de las sacerdotisas de Isis, o más bien dicho, cuando hablamos del sacerdocio de la diosa egipcia Isis, estamos hablando de la diosa madre, como podría ser también Parvati en la India, Cibeles en la cultura grecoárabe, Tonanzi en el México prehispánico o la Pachamama en Sudamérica. Lo que importa es el concepto de diosa madre, de lo sagrado femenino. Es más, miren, vamos a quitarle la palabra diosa. Lo importante es esa energía yin, esa energía femenina dadora de vida. A eso nos referimos con la diosa. Los demás son maneras de porsignificarlas para entenderlas. Pero estamos hablando de la energía yin, de la energía amorosa, de la energía femenina gestora de vida. Acuérdense que el concepto taoísta del yin yang, ya lo he comentado en otros programas, pues bueno, ya tiene tiempo, no solamente se refiere a este concepto de que nada es totalmente bueno, ni totalmente malo, ni totalmente negro, ni totalmente blanco, sino de que habla de que todo lo que existe, existe con base en opuestos complementarios. La energía yang es la energía solar, es la energía de lo que pasa a la luz del día, es la energía activa, dirían los aztecas, que es el tonal, pasan la luz, es energía activa y penetrativa, por eso se la asocia con la energía masculina. Por su parte, la energía yin es la energía de lo que pasa de noche, la parte nahual, dirían los aztecas, lo que pasa en la oscuridad. Por eso se le vincula con la luna. Es la energía pasiva, receptora, gestante, no pasiva de que no tiene iniciativa, sino que recibe. Ajá, y por eso se la asocia con la luna y con lo femenino.
Es así de sencillo, miren, en una relación sexual hombre y mujer, el hombre es el activo porque es el que penetra y aporta la savilla, y la mujer es la que recibe y gesta la vida en ese recinto oscuro que es su vientre. Es esta unión de los opuestos, del día y la noche, del bien, del mal, de la vida, de la muerte, de lo femenino, de lo masculino, del hombre y la mujer, en donde se da la totalidad de la vida. Y según algunas líneas de pensamiento, como la filosofía taoísta, del sexo sagrado, de la alquimia sexual, la única manera de experimentar en su totalidad esa unificación es a través de la sexualidad. Y sí, volvamos con María Magdalena. Ella fue la mujer que amó a Jesús, a Joshua, como se dice en hebreo. El Evangelio de Felipe narra que ella lo acompañaba constantemente. Fue la mujer que estuvo con él durante la crucifixión y la primera persona ante la cual Jesús se presenta ya resucitado. Bueno, vamos a darle un pequeño giro a lo que estamos platicando. Porque quiero decirles que en la Biblia, específicamente en el libro de Hechos, se narra que Jesús apareció ante sus discípulos después de su muerte y resurrección con su cuerpo transfigurado y que se quedó con ellos 40 días en este cuerpo transfigurado antes de ascender al cielo. Y que durante esos 40 días les dio muchas enseñanzas. El libro apócrifo de Pisti Sofía, que es un texto gnóstico del siglo II, que trata de las enseñanzas que Jesús dio a sus apóstoles con su cuerpo transfigurado en esos 40 días y que fueron sus enseñanzas más elevadas, no fue incluido en la Biblia, siendo que tendría que ser muy importante. Fueron las enseñanzas más elevadas que Jesús le dio a los apóstoles después de su resurrección. ¿Por qué este libro no fue incluido en la Biblia? ¿Por qué se nos negó el acceso a estas enseñanzas tan importantes? Esa es una buena e importante pregunta. Lo bueno es que el libro de Pisti Sofía, que era de muy difícil acceso antes, ahora ya se puede obtener incluso por internet. Y lo mismo pasa con el Evangelio de María Magdalena. Antes era muy difícil tener acceso a él. Ahora ya se puede tener acceso a este Evangelio de María Magdalena pidiendo el libro del Evangelio de María Magdalena hasta por internet. Creo que vale la pena echarle un ojito a ambos textos. Pero bueno, sigue siendo que Jesús se le aparece transfigurado a sus apóstoles y con este cuerpo transfigurado permanece con ellos 40 días. ¿Qué es esto del cuerpo transfigurado de Jesús? O del cuerpo transfigurado de cualquier ser espiritual que ha vivido en esta tierra una experiencia material. Se refiere a que Jesús se presentó ante sus apóstoles después de su muerte a través de su cuerpo astral o cuerpo K, que es el vínculo entre el alma y el cuerpo físico. Si el cuerpo astral o cuerpo K es el vínculo energético entre el alma y el cuerpo físico. Es un cuerpo intermedio entre ambos, por decirlo así.
Recientemente hay personas que aseguran haber recibido canalizaciones de María Magdalena referentes a que ella no solo fue la pareja de Jesús, sino su complemento femenino sagrado, y que él, Jesús, el Maestro, la visitaba en su cuerpo K cuando ella vivía en Francia. Es decir, mientras María Magdalena vivió en el sur de Francia, donde el culto a ella es muy importante, después de que ella huyó tras la crucifixión de Jesús, estas canalizaciones dicen que que Jesús, perdón, constantemente visitaba a María Magdalena, no con su cuerpo físico, sino con su cuerpo K, con su cuerpo transfigurado. Una de estas canalizaciones fue recibida y plasmada por Judy Sion y Tom Kenyon en un libro titulado El manuscrito de María Magdalena. Paula Guzmán, directora de Radio Pasión y conductora de los programas Entre Letras y Otras Pasiones y Entre Letras Especial Ser, hizo un programa llamado así, El manuscrito de María Magdalena. Yo los invito a buscarlo aquí en nuestro canal de YouTube, que ustedes ya saben que estamos como Radio Pasión US, Pasión con doble S. Yo los invito a buscarlo y a escucharlo porque de alguna forma este programa puede ser como el capítulo cero del programa de Paula. O el programa de Paula puede ser un excelente complemento a este programa. Ojalá que lo escuchen porque lo que Paula lee ahí es mucho, muy interesante y mucho, muy elevado. Por mi parte es todo. Gracias por el privilegio de su atención. Soy Claudia Sonsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.